hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo TV, como siempre por esta casa, por Televisión Regional, por el diario digital Conclusión, como siempre decimos, acercando la realidad para poder profundizarla. ¿Cómo te va, Flaca? ¿Cómo estás? Bien, Ale, te saludo a vos y a todas las personas que están ahí conectadas siempre apoyando a Catalejo. Exactamente. Y viendo siempre qué vamos a poner al aire, así que... Hoy una modalidad distinta. Sí. Tenemos una llamada, una charla que vamos a tenerla, digamos, a distancia por esto de las nuevas. No nuevas, pero bueno, esto de las aplicaciones que tanto nos han ayudado Sí. para poder manejarnos en esta etapa histórica, ¿no?, de pandemia. Hoy vamos a Buenos Aires. Sí, y una comunicación que hace bastante la teníamos en agenda y hoy la vamos a poder llevar a cabo. Exactamente, venimos charlando con Homer Freixas, que es historiador, es especialista en lo que tiene que ver con la africanidad, con la negrura, ¿no?, con la negritud en el mundo y en especial en Argentina, que hemos hecho incluso con Homer artículos para el diario que han tenido una repercusión notable, por eso Sí. creímos conveniente invitarlo para seguirla de una nueva manera, Sí, digamos, de una seguro. forma distinta, para profundizar sobre eso, la presencia negra en este país. Homer, gracias por estar, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien. Me alegro mucho. Bueno, dijimos, ¿por dónde vamos a ir? Tenemos ¿Y por 20 dónde minutos. y por dónde empezar? Empezamos? Vamos a arrancar, digamos, por la llegada, ¿no?, de aquellos esclavos, ¿no?, en esa gran trata que hubo a lo que tiene que ver en Latinoamérica y con nuestro país, para después profundizar sobre ese genocidio, como bien lo marcaste vos, en su momento silenciado, un genocidio que pasa por no mencionarlo en la historia argentina, ¿no? Sí, la llegada de los colonizadores, de los conquistadores, allá por el siglo XVI, atrajo también a otros grupos sociales que llegaron, sí mismos arribaron, y también con ellos arribó una masa de personas, de gente, de forma involuntaria, que fue la diáspora forzada más grande de la historia, que hablamos de la Gran Transatlántica, que se extendió a lo largo de 3 siglos, del siglo XVI hasta en parte del siglo XIX, la cual, según las cifras que son ampliamente discutidas, llegaron a América alrededor de 10 millones de personas, provenientes de África, en su mayoría hombres. Y Argentina no pasó exenta de la llegada de ese gran caudal de mano de obra, esclavizado africano, a todo lo que fue un proceso continental, que no solamente abarcó América, sino también esa masa de población esclavizada también llegó a las sociedades europeas, pero en números fue mucho más amplio a América por la necesidad de las entonces principales potencias del mundo. Hablamos de menos de una decena de países: Francia, Inglaterra, España, Portugal. Implantaron la necesidad de trasladar mano de obra esclavizada por la cuantiosa baja demográfica de los pueblos originarios. Una buena forma, entre comillas, ¿no?, una buena forma de sustituir la mano de obra indígena a pueblos originarios totalmente menguante fue por reemplazo por trabajadores forzados, esclavizados, provenientes de África, en su mayoría hombres, como en la edad digamos, más productiva, alrededor de los 18 a 35 años. Se buscó intensamente en todo el litoral costero atlántico, incluso con penetración en el territorio, como un tipo ideal, como un trabajador mejor capacitado, que era el hombre africano, con estos requisitos: 18 a 35 años, preferiblemente sin marcas, en buen estado de salud. Te daba, digamos, la demostración de estado de salud frente a una muy escueta revisión médica que garantizaba principalmente el tema de la dentadura, que era como el primer signo de alguna debilidad o alguna enfermedad que pudiera detectarse con las condiciones rudimentarias de la medicina. Y esto era digamos, el requisito de los traficantes para capturar antes y embarcar. Y también hay que decir que este proceso fue de los dos lados, no solamente europeos que ingresaron a esclavizar a africanos en capturarlos, sino que también hubo colaboración africana. De hecho,
África es una buena parte del continente, se subsume uno de los periodos más trágicos, que es, podemos llamarlo dos, podemos darle entidad, la trata esclavista, la gran trata atlántica, que no es la primera trata, pero sí fue muy marcada porque se buscaba ese prototipo que era el africano joven, adulto, no ya anciano, sino en edad de trabajar, y a partir de ahí se empezó a generar el tema del racismo, ¿no? Como una justificación para todo este negocio que contó con complicidad tanto del lado africano como del lado europeo. Y fue un suculento negocio que permitió, por ejemplo, los pilares constitutivos de la revolución industrial, la acumulación en muchos países europeos a costa del sufrimiento de, por caso, pueblos africanos sometidos. Homer, pensaba, ¿no? Cuando empezabas a hablar decías 10 millones de personas que vinieron a ser esclavizadas. Digo, ¿en qué momento de la historia fueron borrados para que hoy casi que ni aparezcan en los manuales que nos daban en la escuela, ¿no? Sí, te hago un matiz de los 10 millones, pero los 10 millones son las personas que llegaron vivas, después de todo el periplo insufrible, trágico, que era el traslado atlántico, que tardaba semanas, meses, depende del clima y muchas otras variables, pero también hay que considerar, del otro lado, haciendo eco de historia africana, el proceso de captura generó millones de muertos que nunca se sabrán con fidelidad, claro, la cifra exacta, pero hasta los cómputos más altos te hablan de hasta de 80 millones de personas muertas, entre 50 y 80 millones en esos 3 siglos y medio aproximadamente, lo que duró el proceso de captura. En 2001 se tipificó como un delito de lesa humanidad, que impone sanciones y no prescribe. Y también esa gran población y sus descendientes hoy, que cargan con el estigma de haber sido esclavizada, realmente si uno revisa los censos, los índices socioeconómicos y otras variables, se encuentra con la idea de que siempre están como con un lastre por debajo de un cierto nivel de bienestar. O sea, en los indicadores socioeconómicos se encuentran estas poblaciones que son descendientes de este producto de lo que fue la trata en las posiciones más desfavorables. Claro. La consecuencia hoy es que hay alrededor de unos 150 millones de afrodescendientes, que son los descendientes de toda esta diáspora y también de diásporas posteriores a la trata atlántica, que realmente están ubicados en los peores márgenes sociales respecto a salud, ingreso, pobreza absoluta, y son, no obstante, el 40% de lo que es América Latina y el Caribe. O sea, es una masa poblacional fundamental, de la cual también Argentina hunde raíces en ese derrotero histórico. Seguro. Cuando hablas de racismo, pues también se constituye, ¿no?, el racismo como, imagino, un ardid o como argumento para menospreciar a ese ser humano o resignificarlo a valores de la nada, digamos, ¿no? Como para reducirlo a piezas de indias y que no tengan un valor más que ese, ¿no? Exactamente, pero acá lo curioso es que el racismo llega después, digamos, sucede a el hecho de la trata. O sea, a los africanos no se los esclaviza por un odio racial, por una cuestión... Lógico, fue posterior para justificar, ¿no? Claro. Digamos, para poder justificar. Claro. Es la justificación para expiar las culpas, para seguir justificando el negocio, que de hecho ya te aparece un poco ya el tópico del racismo contra el negro, por decirlo así, y se empieza a pulir con el correr de los siglos, aparecen tópicos como, bueno, la animalización, bueno, después también el darwinismo social, ya con una base científica, ya en el siglo XIX, pero, digamos, todos los prejuicios, una caja de estereotipos que existe hoy día en las sociedades modernas, hunde raíces en ese racismo que es un producto de la modernidad, pero que es un racismo diferente a la época clásica, a lo que los griegos decían, opinaban de los bárbaros. Es una construcción muy posterior, pero que ancla su basamento en la justificación de un negocio suculento, un negocio que generó las grandes riquezas que permitieron que Gran Bretaña se industrialice, en parte, pero una buena dosis... La consolidación de las grandes superpotencias y del gran dominio económico en pocas manos, ¿no? Sí, y es un negocio que en el Caribe permitió amasar
las fortunas fundantes del régimen capitalista, que son el pivote inicial que se traduce en la revolución industrial. Exacto. O sea, sin estas riquezas del azúcar, de distintos productos, sobre todo tropicales, extraídos del Caribe, y con mano de obra africana esclavizada, no podríamos hablar tal vez del surgimiento de la revolución industrial, o sea, habría sido distinto. Exacto. O sea, todo lo que se acumuló se hizo en detrimento no solo de grupos afrodescendientes, pero es muy importante la dosis de construcción violenta que tiene la sociedad actual, la sociedad capitalista, en base al sufrimiento del pasado de grupos que hoy todavía continúan ocupando una situación de alteridad, de marginalidad, si se quiere, de subalternización. Clarísimo, sí. ¿Te parece, Homer, nos das un ratito, vamos a la primera pausa y regresamos, así nos metemos de lleno en más preguntas? Ya volvemos. Vamos a la primera pausa. Muy bien, bueno, continuamos en la segunda etapa de Catalejo. Seguimos con Homer Freixas, que es interesantísimo charlar con él, digamos, por su conocimiento y por algo tan apasionante. Y ese debate que nos debemos, ¿no? Cada uno de los argentinos, porque esa palabra hegemónica, esa pluma blanca, ¿no? Esa supremacía histórica ha hecho que la negritud en Argentina esté borrada. Por eso queremos destacarla y rescatarla de ese olvido. Hablábamos... un poco el tema de las batallas, ¿no? Como en nuestros pueblos originarios y los negros también, ¿no? Han estado en el frente de batalla, en las primeras líneas, y quizás eso tampoco aparece en los libros, ¿no? Y aparte han sido... y no están en la historia. Sin duda, y han perdido la vida la mayoría de ellos. Claro. ¿no? Bueno, ha habido un intento muy interesante en estos últimos 20, 30 años de rescatar los aportes silenciados de lo que fueron las luchas de afrodescendientes, hombres y mujeres, a la gesta libertaria, pero no solamente en la gesta independentista que recorrió toda Hispanoamérica, por caso, hablando solamente de los países de descendencia hispana y de otros grupos, pero también sucesivos episodios como las guerras civiles que asolaron por lo menos la gran parte, la mayoría de las décadas del siglo XIX, cuentan con participación de soldados, soldadas, o sea, no solamente de batallones rasos, sino también de oficiales, ahí sí eran hombres, que lideraron los intentos por erradicar al enemigo y también antes por combatir a los realistas, de asegurar la independencia. Por ejemplo, así hablando de personajes, de figuras puntuales, podemos dar el ejemplo de María Remedios del Valle, Rosas, que fue ascendida al grado de capitana por Manuel Belgrano en el Ejército del Norte, tras la batalla de Tucumán, y allí se la rescató del olvido en los últimos años, cuando en 2013 se sancionó la ley 26.852, que es el Día de los Afroargentinos, las Afroargentinas y la cultura afro, que hace la efeméride memoria, recuerda y celebra su figura, honrando con la elección del 8 de noviembre de 1847, cuando esta mujer falleció. Esta mujer falleció en una situación bastante olvidada, de pobreza, estuvo batallando años para que le reconocieran su gesta libertaria en el ejército y lo que luchó. Y Rosas, allá en la década del 30, le reconoció el grado de sargento mayor, o sea, la ascendió y le dieron un estipendio. De todas formas, como decía, murió bastante olvidada, una situación económica no muy favorable que digamos, y hubo que esperar hasta 2013 para que allí el Estado la rescatara, le diera la entidad y el reconocimiento que se debe en una acción afirmativa del Estado, que es el primer reconocimiento legislativo a afrodescendientes en el país, que es el día consagrado a la comunidad, al grupo, en honor a esta mujer. Y no es la única protagonista, pero bueno, me ocurre porque bueno, ha sentado la base para llegar a, después de mucho trabajo de la colectividad aquí, de los grupos, digamos, de trabajo parlamentario, etcétera, para la sanción de esta ley 26.852. Y es un ejemplo que les puedo ofrecer más rápido de un verdadero reconocimiento y reconocer, como decían al principio ustedes, todo lo que afrodescendientes hicieron en el campo militar, pero es solo un recorte de otras facetas. Tal cual.
Porque en esto también, ¿no? De reivindicar, digamos, a la figura, a las figuras negras, a la negritud, ¿no? Desde ese lugar, ha habido personajes, ¿no? También nefastos o un tanto oscuros, ¿no? Pero de pensamiento que se han encargado, ¿no? De minimizar a la figura del africano, del afrodescendiente, como Domingo Faustino Sarmiento, entre otros, ¿no? Que hablaban, digamos, del indio, del gaucho y del negro como si fueran verdaderos bárbaros, ¿no? Bueno, Alejandro, justamente el 11 de septiembre. Sí, exactamente. Y además, reciente. Son muy conocidas, tristemente célebres, podemos decir. Sarmiento hace gala de sentimientos de la época muy, muy comunes del espacio público, que son la porofobia y el racismo contra determinados sectores sociales. Bueno, ahí dice lo que vos mencionás, no hay problema en ahorrar sangre de gaucho. Antes de la presidencia, él da un discurso famoso en el Congreso, el cual dice que acá estamos todos felices porque somos buena gente, lo estoy parafraseando aproximadamente, claro. Y no se ven ni indios, ni gauchos, ni pobres, ni negros. Entonces, es consustancial el pensamiento de Sarmiento y de otros intelectuales de la época a la idea de un progresivo blanqueamiento del país y hacer fuerza por la idea de presionar en torno a que estamos todos convencidos de que ya los afrodescendientes desaparecieron. Ya esta idea de llegar a un presente en que Argentina se considera blanca, moderna, europea, claro. Que relega todo lo que es periférico, la alteridad, todo lo que son las identidades que están como acorraladas. Bueno, en el caso de la identidad afro, el negro, un producto colonial, se dice que desapareció. Y precisamente José Ingenieros es otro autor importantísimo, intelectual, excelente escritor, pero que no escapa a este tópico del racismo, claro. En el sentido de decir que dejar que a los negros hay que extinguirlos, o a lo sumo que vivan en museos como las avestruces del Zoológico de Amberes, que es una cita famosa de 1906, claro. Los trabajos. Por eso hay que hacer un trabajo no solamente de recapitular la historia, de traerlo, sino de desmonumentar también, ¿no? Tenemos muchos personajes siniestros que de no desmonumentarlos seguimos, digamos, colaborando con todo esto. Homer, pensaba un poco lo que vos comentabas. Imagino que en América Latina también tiene que haber sucedido cosas similares como en Argentina, digamos, que hayan estado en el frente de batalla, que hayan sido obviamente recontradiscriminados y esclavizados. Digo, pero ¿por qué en otros sectores de América Latina podemos ver negros caminando por la calle y en Argentina no tenemos tenemos una comunidad muy grande de afrodescendientes, pero no tenemos esa cantidad de negros? O los senegaleses que han llegado en el último tiempo. Sí. Ahí lo que sucede es que uno tiene que guiarse con el término afrodescendiente. Y el término afrodescendiente no asume solamente un fenotipo. Por eso la idea de, no, porque no lo veo en la calle. Claro. Realmente ir a las raíces, a la ancestralidad, al ADN. O sea, claro. Si uno se hace genético, tal vez se entera de que Nicolás Somo conocía, sospechaba la idea de que puede tener antecedentes afro en la familia. Claro. Sin embargo, no ser fenotipo de un migrante subsahariano como los de hoy, claro. Principalmente de la diáspora senegalesa. Hay otra también. Sí. La idea es que el fenotipo no es solamente lo único que interesa. Lo que hay que buscar es la raíz. Claro. Y ahí se llevan las sorpresas, digamos, el reconocimiento de que una persona que jamás hubiera tenido sospecha de que podía tener ADN, genética africana, lo es. O sea, claro. Tuvo algún pariente perdido. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el censo de 2010, por primera vez se incluyó la variable afrodescendiente y a resultas de ese muestreo, no fue de todo bueno, pero bueno, algo se avanzó, igual que la ley de 2013 que les nombraba antes. A resultas de ese censo se reconocieron casi 150.000 personas como afrodescendientes en el suelo argentino. Claro. Habría que ver ese porcentaje, que 0,5 es muy bajo, podría ser mucho mayor si la gente tuviera más conocimiento de las raíces y hasta también no negar la raíz afro, porque tal vez gente por vergüenza o por otros motivos lo niega. Por eso las cifras se adulteran. Sí, también claro. los censos en el pasado. Vergüenza, y también han empujado a que la misma exista, claro. Y también la discriminación que existe, no solamente para el africano o el afrodescendiente, sino para el pueblo indígena, aquel que se llama de otra manera que
como se tendría que llamar dentro de su etnia, ¿no? Algo que se emparenta mucho el tema indígena Claro. con el afro. Nos quedan 3 minutitos, Homer, esto que para cerrar, que vemos siempre el racismo, ¿no? El caso de George Floyd, hoy también marcabas algo importante, bueno, esto se va a ver un poquito más adelante, pero hay una efeméride muy interesante que marcaba Homer hoy, digo, que estamos acostumbrados por ahí a remarcar y ver el racismo como muy de lejos, ¿no? Donde cuando vivimos en un país extremadamente racista, ¿no? Sin duda. Sí, estoy de acuerdo que quienes me lo discuten, la verdad que la mejor evidencia son los hechos. Me parece interesante plantear con este contexto tan delicado, crítico, ¿no? Que enfrentamos por la pandemia, ¿no? COVID-19, coronavirus, el trato que se le está dispensando ahora al tema de los migrantes trabajadores en la vida pública, que son de origen africano, principalmente senegaleses, pero no quiero por eso reducir que todo grupo de senegaleses, porque hay también gente de otras nacionalidades de allá. Y me parece interesante plantear que sufren represión, que sufren un grado inusitado de violencia en el cuerpo, por el hecho del fenotipo. Ahí sí claramente se manifiesta el fenotipo, porque tal vez alguien va a protestar porque no está de acuerdo con las medidas del ASPO, ¿no? con el aislamiento social, y no pasa nada. Pero en el caso de los senegaleses, puntualmente, es una comunidad que es tiempo de revertible y es una situación estructural que también se daba antes. O sea, ¿no? Por ahí está más incrementada la violencia, la descarga contra este grupo, y es totalmente injusto, porque realmente vienen a trabajar. Pero bueno, ahí también hay formación de opinión pública, mucho trabajo. El rol de los grandes medios. Claro. Las mafias atrás, que es todo una construcción mediática sin basamento. La posverdad. Sí, mediática, y también insisto en el tema de la educación desde los inicios. Ahí tiene que estar el puntal más importante. Totalmente, esta posverdad que siempre marcaron, o supieron marcar, más que nada en el gobierno que se fue, de esto de que si vienen te iban a robar el trabajo, ¿no? Bueno, Homer, la vamos a seguir porque es muy amplio esto, así que vamos a armar un segundo capítulo seguramente para Catalejo, para seguir hablando sobre esto del silenciado genocidio en esto, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Homer, por estar. Por favor, buenas noches. Homer Freisa con nosotros, vamos al micro de Agustín Marcos. Exactamente, vamos a Caleidoscopio. Dale. Ale Gise y a toda la audiencia de Catalejo TV. En el caleidoscopio de hoy vamos a continuar hablando con el tema del programa, pero enfocado en el cine. La negritud y el cine argentino. Este segmento, esta columna, estaría inspirada de alguna forma en el trabajo de investigación de Norberto Sirio y compañía de la Universidad de La Plata sobre este tema. Porque el cine es algo hermoso, es una de las cosas que refuerza mi creencia en la humanidad, pero al igual que todas las cosas que tiene lo humano, puede tener su costado violento, con lo que dice y lo que no dice. Porque con el paso de las décadas el cine ha atravesado varias barreras, el caso de la sexualidad es una. Pero también en el último tiempo se está notando la cuestión de la diversidad étnica y también de las clases sociales. Obviamente ha ayudado mucho el internet para apoyar esta apertura y también la lucha de las comunidades que quieren dar a conocer su voz. Al igual que en el imaginario colectivo que se tiene el argentino de que es una sociedad íntegramente blanca y con mucha influencia europea, lo mismo sucede en el cine. Desde sus inicios no tenían apariciones individuales, sino que eran colectivas, como grupos de personas, y generalmente eran con un rol como musical, ¿no? Estando como en bandas de candombe y estereotipadas, con ropas caribeñas y taparragos. Ya en aquella película considerada fundacional, Revolución de Mayo de 1909, no se veía ninguna persona negra en la película, y sí tenemos en cuenta en la historia que sí fueron parte de todo ese proceso y parte de la historia argentina, ni hablar militarmente hablando. Es que operaba y opera una suerte de especialización étnica en la que se asignaba un rol a cada una de las personas negras que estaban en el cine. Siempre eran o el cocinero, o la bailarina, o el cómico, o el músico y demás. Obviamente, para que esto funcionara había como una suerte de acuerdo tácito entre la audiencia y la producción audiovisual. Es que los medios masivos de comunicación,
como es el cine, se sirve de el imaginario social para hacer estas producciones y refuerza de esta forma los estereotipos. Podemos ver en la película, por ejemplo, El Santo de la Espada, esa gran película de Leopoldo Torres Nielsen, donde Alfredo Halcón hace de José de San Martín, donde no vemos ninguna persona negra en la película. De hecho, hay una actriz blanca que hace de una negra. Esto ya se puede ver diferente en la película Revolución, El cruce de los Andes, donde Rodrigo de la Serna es quien hace de José de San Martín, y ahí ya se nota, como vemos en pantalla, la participación de personas negras en el relato, pero además también en el trabajo de la escena, ¿no? Esto, por supuesto, se da por una apertura que se viene dando, como veníamos describiendo en este último tiempo, y el cine siempre tiene que estar abierto como forma de expresión para todas las comunidades. ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Por otro lado, también recomendamos el documental Afroargentinos, que está disponible en todos lados, incluso también está en YouTube, de Jorge Fortes y Diego Ceballos, donde vemos a la comunidad afroargentina contando en primera persona cómo es su vida, suya y la de sus antepasados, ¿no? Donde no se considera Argentina como un país racista, pero sin embargo sí opera y sí hay racismo. Esto ha sido el Caleidoscopio de hoy y continuamos con más Catalejo TV. Muy bien, gracias a Agus Barco con su microcaleidoscopio. Nos Espectacular, vamos, como siempre. El Muy completito. el aporte cultural es fundamental, nos retiramos. Sí, nos retiramos hasta el próximo Catalejo, exactamente. Se ha buscado otra cosa. Nos estamos viendo. Sí, hacemos muchas cosas. Hacemos muchas cosas. Sí. Bueno, nos vemos la próxima. Que Hasta le luego. algo infinito. Chao. Chao, chao. Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, como treparse en los